amigos de 5 días. Esta noche en WhatsApp Finanzas queremos comentar sobre las elecciones legislativas de Haití y sus repercusiones. Como siempre, Bill Wall se encuentra con nosotros con sus atinados análisis y comentarios como cada miércoles. Buenas noches, Bill. Buenas noches, Mónica, qué alegría estar contigo hoy. Qué bueno estar contigo, Bill. La verdad es que tenemos que comentar estas elecciones de Haití porque nos tocan muy de cerca. Y fíjense, amigos, que han venido a suceder con un retraso casi de 4 años y se celebran todavía en un ambiente lleno de tensión. Incluso se dice que hay por lo menos 3 muertos, que hay saqueos, que hay una baja participación. Esto la verdad es que es una crisis crónica lo de Haití, pero nosotros, Bill, como sus vecinos, nos tocan y teníamos la esperanza de que se celebraran en paz para ver si esto ayuda, ¿verdad? En una democracia como que se instale ahí una democracia. ¿Tú crees que puede haber una democracia en Haití bajo esta situación, Bill? Mira, la presión para las elecciones se origina con las Naciones Unidas. Obviamente ellos están ocupando el país desde el 2010, ¿no? Sí, bueno, digamos posterior, aunque no es la primera intervención. Y obviamente no pueden tener las Naciones Unidas una función de esa índole íntima en el país, que tiene la seguridad, la organización, etcétera, al menos que sea democrático, claro, de alguna manera. O sea, es evidente. Y ellos presionan sobre eso. Ahora, las condiciones no están dadas en Haití para una democracia tal como nosotros consideramos que debe de ser una democracia. Y eso requiere de tiempo. Haití no está en condiciones, las condiciones económicas, la baja educación, la baja cultura democrática, de conceptos, de principios democráticos, francamente no ayuda. Ahora, hay que tener una democracia. Y precisamente el presidente Martelly viene gobernando por decreto desde enero, o sea que no ha habido democracia realmente. Ahora bien, fíjate bien la democracia. 1.800 y pico se postulan para 20 cargos, que son las 2/3 partes del Senado, y los 119 diputados. 1.800. Demasiados candidatos. De 130 partidos. Demasiados partidos, demasiados candidatos, y entonces pocos electores porque no están yendo a votar. No, porque es que no hay interés ninguno. Realmente ellos lo que quieren es una solución a su escasez de alimento, de vivienda, en fin, los problemas que todavía tiene Haití, que son endémicos. Entonces, el ir a votar por alguien que posiblemente ni conocen. Y que no va a hacer absolutamente nada. Y con toda la historial de corrupción que hay en Haití. Claro, no es más de lo mismo. Entonces, dicen, nos estamos gastando, creo que costó $60 millones. Claro, la mayoría del dinero viene de las Naciones Unidas. Claro. Pero de todas maneras, la gente se pregunta, ¿y qué es esto? ¿Y quién es fulano de tal de los 1.800? ¿Quién es este? Y francamente, no hay la base ni el interés para crear lo que debe ser una base democrática. Y dice que los contrarios asaltan los puestos, no dejan votar, es un desorden. Y tú no sabes quién es. La encargada de las Naciones Unidas en Haití le ha pedido al gobierno que inmediatamente investigue esas muertes, sin demora. Óyeme, es como una mamá diciéndole al niño, no hagas algo eso. Mal, ¿por qué lo hiciste? Es decir, es llevarlo de la mano. Claro, porque no son Naciones Unidas los que tienen que decirles que investiguen estas muertes. Claro, se supone que debería haber automáticamente. Pero como no hay un gobierno realmente legal, porque estamos bajo decreto, ninguno tiene interés, el presidente no se puede reelegir, en fin, hay un vacío total. Yo estimo basado en lo que he leído, sin ninguna base, ningún fundamento, digamos, de estudio, que posiblemente hayan votado con mucho un 15%. Tienen votantes registrados 5,5 millones, por ejemplo. Yo no creo que va a llegar a 1 millón. No creo. Entonces, ¿en qué están distribuidos los votos? Lo vamos a ver de 8 a 10 días, con 1.800 y pico de candidatos y de esos partidos. ¿Qué es lo que va a salir de ahí? Porque no se trata de las elecciones, si fue un éxito las elecciones. Vamos a ver qué es lo que sale de esas elecciones. O sea, que ni siquiera que hubiera sido un éxito de participación, el hecho de que sean candidatos de tantos partidos distintos, no va a poder cohesionar. ¿Y cómo van a gobernar? Haití, claro. ¿Qué mayoría va a existir? ¿Qué va a existir una mayoría? Y si no hay una mayoría, ¿cuál va a ser la minoría? Compuesta por 50 partidos políticos que tengan cada uno. O sea, es una situación realmente que se crea. Ahora bien, eso es Haití. Tenemos que reconocer que es un principio que cuando menos se va creando lentamente,
el concepto democrático. Personalmente no creo que esto tenga efecto en las relaciones entre Haití y República Dominicana. Yo creo que ahí entran en juego otros factores de intereses que sabemos que existen, y yo creo que esto es sencillamente lo que podemos decir en inglés, un window dressing, es una pantalla que ya hay un gobierno democrático, que se le puede exigir algo más, las Naciones Unidas podrán exigirle algo más, y el pueblo puede ser que cree expectativa, pero yo, basado en lo que veo, creo que va a ser más de lo mismo. La situación entre República Dominicana y Haití va a seguir fundamentada en la diferencia que existen y, como digo, intereses inclusive foráneos que hay. Sí, unos intereses fuertes foráneos. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer? Pues sencillamente considero más de lo mismo. Nuevas caras con los que República Dominicana tratará un diálogo, que no sé qué tipo de diálogo, pero en fin, algo hay que hablar. Y la situación, no creo que para nosotros ni para Haití en este periodo, yo creo que tendrán que venir muchas elecciones con mayor participación y con otro perfil de políticos y demás para que eso cambie. Eso va a tardar mucho tiempo. Qué terrible, porque la verdad es que como están las relaciones dominico-haitianos y como está el gobierno de Haití negado a aceptar realidades, fíjate, incluso el embajador haitiano en el país, cómo tuvo que irse con esta carta que le escribió que renunció, sí, porque su pleas, pues él escribió una carta a Martelly explicando que ellos no habían hecho lo suficiente ni lo necesario para legalizar a todos sus nacionales y tuvo que entregar el cargo. ¡Qué barbaridad! Sí, además el hombre se había comprometido personalmente, es un alto profesional y había dicho, no, yo ayudo a mis conciudadanos con esto, y se quedó en el aire. Obviamente, si le iban a solicitar a República Dominicana una prórroga, que fuera o no aceptada por República, una prórroga, lo primero que tenían que haber hecho es acelerar el proceso, y hacerlo bien. De hacerlo bien ellos, no quedarse contraído, porque entonces, ¿de qué sirve una prórroga si usted no está haciendo lo que le corresponde? Quiere decir que, y eso personalmente no veo cambio, Mónica. Yo no creo que un país como las personas pueden cambiar en poco tiempo sencillamente porque tú le llames la atención o porque haya unas elecciones que nadie entiende y que la mayoría ni participa. Por eso se dice ahora, señor, esto tan importante que es el empoderamiento, que está tan en boga, y no es más que eso mismo, que usted sea, no solamente partícipe, sino que sea el decisor, el timón de su propio destino, ¿verdad? Claro. Mil, vámonos a la pausa, así que no se vaya, que volvemos y seguimos con Haití. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Si buscas experimentar lo mejor de la buena vida, o buscas pasarla genial junto a tu familia, o eres de los que prefieren la aventura de descubrir nuevos caminos, encuentra más de una opción para tu estilo de vida con la garantía, servicio y calidad que solo Grupo Viamar te puede ofrecer. Bueno, Bill, estas dilatadas elecciones legislativas en Haití, donde hay más de 10 millones de personas y se esperaba que votaran más de 5, casi 6 millones y que vote el 10%, es la verdad que penoso. Es penosa esto de las elecciones y la situación de Haití, que no solamente porque nos toca, porque bastante que nos toca, sino por el país, porque existe un país en este momento que todavía esté en ese estadio, vamos a decir, de civilización, es preocupante. Entonces, ¿tú crees que
Haití tiene una historia que es como decíamos en otro programa, cuando se independizó, la segunda independencia de América, no se independizó sino que de ser esclavo, ni siquiera fue que se independizó de un país, o sea que ni siquiera eso tiene en su historia de reconocerse como país. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cuál es su historia con Papa Doc, aquella dictadura tan terrible? Y nosotros, ¿qué podemos hacer? Porque se nos echan muchas culpas que no tenemos como vecinos. Mira, empezando por Haití, yo creo que es bien conocido la situación de Haití. Haití no tendría hoy las Naciones Unidas preocupadas con la situación, teniendo a su cargo la seguridad, la economía del país y el desarrollo, si no estuviera en muy malas condiciones. Y todo el mundo reconoce que Haití es el país más pobre de América. Sí. Haití, y hablamos de la historia la última vez, quedó totalmente aislada. Primero por lo que tú dijiste, fue una independencia de esclavo, o sea, libertad de esclavo, cuando todavía la esclavitud duró 30 años más para que los primeros países en 1833-34 empezaran a decir que la esclavitud era ilegal. Sí. Durante esos 30 años, los haitianos fuera de Haití eran esclavos automáticamente y ellos no tenían la ventaja que tenemos los países, por ejemplo, el resto de América, sea de cultura hispana o portuguesa o británica. El hecho es que los vínculos con la madre patria, estrechos vínculos, mantienen la cultura, sí, mantienen los conceptos. Y aún la evolución en los países, digamos los países colonizadores, posterior a la independencia, se mantienen, se adoptan nuevas ideas, quiere decir que influye, pero Haití al quedar completamente... Influye positivamente. Al quedar completamente aislado, que nadie hablaba el idioma de ellos, que nadie los quería saber de ellos. Que entre ellos mismos había muchísimos idiomas y dialectos distintos. Que no se entendían. Sí. Y que la madre patria lo abandona y entonces le exige indemnización por independizarse, para colmo de los colmos, es un país que queda aislado. ¿De qué Haití, por ejemplo, puede, digamos, copiar de alguna nación que ellos identifiquen? Pues imposible, porque ellos pertenecen a una serie de tribus diferentes de África que entre ellos mismos tenían conflictos y ahora tienen un país que no estaban preparados para un país, lo que querían era su libertad. Eso es la parte histórica que es bien conocida. Sí. A mí siempre me gusta tocar esa parte para entender, claro, qué es lo que sucede hoy, un escenario que parte de ahí. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa ahora? Ahora Haití es víctima. Obviamente es víctima, pero es víctima de ellos mismos primero, pero es víctima. El problema de República Dominicana es la frontera, porque compartimos la isla. Hay que pensar que esta isla tiene más de 20 millones de habitantes. Cuba, que es mucho más grande que nosotros, tiene 11.200.000 tal vez. Wow. Quiere decir que con 20 millones de habitantes esta isla, tú estás hablando ya de una población difícil de sostener, sí, no solamente en la parte de Haití que está depredada, sino en la misma parte dominicana, porque estamos sufriendo ahora mismo de sequía. Eso está afectando el campo, está afectando, sí, la producción agrícola, nos está afectando de manera muy directa. Quiere decir que con el cambio climático, no ya Haití, dejemos Haití por el momento, nosotros mismos estamos encontrando difícil sostener nuestra población al futuro, sí, en alimentos, en agua, etc. Entonces, hay un dilema fuerte aquí. No se trata de unificar la isla, porque eso no creo que a nadie se le ocurra, porque entonces tú vas a crear un Haití completo la isla. Sí. En vez de ser una parte va a ser todo. Pero se les ocurre a algunos, no sí. Algunos tienen ideas, sí, pero no puede ser. O sea, eso definitivamente está descartado. Además, Haití no lo va a aceptar tampoco, porque sabe que nosotros, que somos un país más grande, una economía más desarrollada y todo lo demás, no comemos, lo vamos a tener básicamente de trabajadores de mano libre y se van a quedar ahí. Ellos tampoco les interesa porque el ser independientes reciben ayuda de la ONG, de las Naciones Unidas, ahí hay quien está ganando mucho dinero, eso no le conviene a ninguno. Pero mientras tanto tenemos la presión. Así que el asunto de Haití, sea por elecciones o no, esperar que eso mejore, no, es un inicio, es como si el niño, el bebé, empieza a caminar y tú lo ves dando los primeros pasitos y te dices, ay, mira, mi hijo ya camina, será jugador de fútbol, un Messi cuando crezca. Pero eso es una etapa muy inicial que realmente no cambia el trato al niño, ni que el niño necesita que lo cuiden. Es decir,
Esta situación realmente no creo que se ha enfocado, pero creo que es digna de enfocarse por la sencilla razón, bajo el título tal vez, de que se espera en República Dominicana como resultado de estas elecciones, Claro. que introduce o reintroduce en Haití el concepto democrático, que habría que ver cuándo fue la última vez que lo tuvieron, tal como nosotros concebimos la democracia. Es decir, eso es lo que yo creo que tenemos que pensar aquí. Ahora, el diálogo entre República Dominicana y Haití debe de mantenerse. ¿Qué gobierno va a surgir de ahí? ¿Y qué poder, Eso te qué iba a preguntar. empoderamiento va a tener ese gobierno? Es un dilema para República Dominicana. Habrá que ver, si esto fue en las elecciones legislativas, habrá que ver tantos intereses que hay ahí, incluso desde afuera, qué va a pasar con las elecciones presidenciales. Que es en octubre. Fíjate, claro, y que fíjate todo el problema que hubo cuando salió Martelly, que Sí. incluso que se dice que fue un presidente que no fue el que debió haber sido por los votos, o sea, se dicen muchas cosas. No sé hasta qué punto es cierto, pero hay muchas historias respecto a la elección de Martelly. Vámonos a la pausa, Bill. Cuando volvamos, pues nos comenta sobre eso. Volvemos. Bueno, mejor que lo despiertas. Ah, sí, sí. Sí, algo que va a decir. ¡Jarocha! Este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Si buscas experimentar lo mejor de la buena vida, o buscas pasarla genial junto a tu familia, o eres de los que prefieren la aventura de descubrir nuevos caminos, encuentra más de una opción para tu estilo de vida con la garantía, servicio y calidad que solo Grupo Viamar te puede ofrecer. Bueno, amigos, la verdad es que la situación de la presión internacional que se le está metiendo a la República Dominicana es importante, es impresionante y es algo que la verdad que nos tiene desesperados. Hemos visto, como comentábamos Bill Wall y yo en la pausa, cómo justamente hace ya 2 días en las Bahamas fue devuelto un 200, eran Bueno, 200, ciento y pico en un ciento y buque. pico de haitianos que quisieron entrar a las Bahamas, así pasa en Barbados, así pasa en todas las islas, tienen leyes fuertes y se devuelven. Entonces nosotros, ni ninguna de las islas de alrededor podemos hacernos cargo cuando no producimos lo que nosotros mismos consumimos y podemos ofrecerles a nuestra población cómo hacernos cargo de. Mira, la situación de migrante, nosotros la hemos tocado en programa, ¿no? Universalmente. La situación de Haití va mucho más lejos de las islas. Por ejemplo, hay una investigación en Brasil con respecto a haitianos que han entrado en Brasil, particularmente por la frontera de Perú, por el Amazonas. Y hubo 7 heridos, un ataque, no sé, a este grupo de haitianos como resultado de un rechazo. Y eso se está investigando, las Naciones Unidas han dicho que investiguen qué es eso, la xenofobia, lo que tú quieras. El hecho es que ya está creando una presión muy grande. En Bahamas las leyes son muy severas. De hecho, el ilegal de antemano le dicen que no anticipe que lo pueden legalizar porque es que no le van a dar empleo. O sea, ese es devuelto. Porque la Bahama es un sitio que tiene playas muy bonitas, es árido el castado de la Bahama, no produce ni siquiera la 10ª parte de lo que consume. ¿Y qué van a hacer los haitianos? Los haitianos lo que buscan es realmente meterse en los Estados Unidos desde la Bahama, que es mucho más fácil y más cercano. Pero en realidad está creando una presión fuera. Eso, del punto de vista dominicano, creo que ayuda a que entiendan la situación de República Dominicana. Y aunque la entiendan, que también la lleguen a aceptar.
oficialmente, porque no es única de República Dominicana. Está bien que nosotros hemos tenido la capacidad de poder, sin duda alguna, siendo franco, hacer uso de mano de obra haitiana, que ha sido barata, porque aquí la economía ha crecido y ha podido absorber un núcleo de haitiano dentro de la economía, sea el agro, sea la construcción, por ejemplo. Como lo hacen todos los países límites, México, Claro, Estados Unidos, pero eso no quiere decir que legalice a todos los pero mexicanos. eso no puede ser que siga en aumento, porque llega un momento que satura y de hecho afecta los salarios, porque son salarios mucho más bajos, Claro. no contribuyen al erario público, no contribuyen a la cuestión social, seguridad social ni nada de eso, es un cargo para el Estado y obviamente llega a un punto de saturación, realmente, hablando fríamente. Entonces, República Dominicana, que es la economía más desarrollada del Caribe ahora mismo, puede absorber lo que ha absorbido de mala manera, porque es que ya no se puede, ya hay que regular. Pero los demás países no están dispuestos porque no tienen capacidad para ello. Si nos vamos a lo que está pasando en Europa, Gran Bretaña es severísima ahora con esto. O sea, mira, las leyes de Gran Bretaña, con esta presión en el Eurotúnel, que han tenido que poner dinero, inclusive Gran Bretaña, Francia, para la seguridad, porque se están metiendo por el túnel. Dios mío. Y algunos ya han muerto, donde van los trenes y todo, Wow. carga, una cosa increíble. Hay un Y núcleo el problema de las migraciones, gente. de migración así. Bueno, pues en Inglaterra llega lo siguiente. Primero, esa gente no esperen legalizar porque lo devuelven. Número dos, los empleadores que tengan ilegales van a ser multados y pueden ir a la cárcel. Número tres, el que le alquile un apartamento a un ilegal Dios mío. sin haberse cerciorado La ley es muy que dura. ese no tiene derecho hasta ahí, primero lo tiene que poner en la calle y después tiene sanciones. Es decir, Y si nosotros hacemos eso, ¿qué pasaría? no, bueno, nosotros ya nos hubieran ocupado Dios militarmente. mío. Pero te estoy diciendo, eso en Gran Bretaña, que es una isla, acuérdate, que tiene 63 millones de habitantes, Y es enorme. que tiene presión y tiene cosas. Entonces, no es nada nuevo. Yo creo que si se mira el mapa, deben de reconocer cuál es la situación nuestra. Y la situación nuestra se está repitiendo cada día más. Entonces, eso por un lado. Si volvemos a Haití, tú hablaste de las elecciones ¿Qué presidenciales. va a pasar en estos minutos? Bueno, que nos ahí quedan viene un con las asunto. elecciones El que va a ser presidenciales? electo va a tener que tener el visto bueno de las Naciones Unidas y de ciertos países Porque que si son no, los no más va a influyentes. salir. Porque si no, no va a salir. Porque tiene que ser un individuo que acepte el hecho de que la ayuda de las Naciones Unidas, otra ayuda, va a ser canalizada donde debe de ir y va a tener que ser una persona de confianza, que no cree problemas. Eso es lo primero. Quiere decir que ahí la democracia va a estar bien, pero va a estar guiada, porque no puede ser dejada en mano. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo creo que va a ser casi un caos. O van a surgir 3 o 4 únicos de todos esos partidos que hay, o sencillamente Que no vamos a se ser vislumbra todavía nada. nada, porque no hay nadie, no hay se ve nadie. no. Pero de aquí a unos meses. Octubre está a la pero vuelta de la es esquina. que 2 meses, en 2 2 meses meses. se va a definir. Bueno, yo no sé, pero en las condiciones en que está aquello no creo que sea grave definirse, porque van Bueno, a coger eso es uno y digan, verdad. votan por esto. ¿Y cuántos van a votar? Sí, sí. Bueno, a lo mejor un desconocido para la gran mayoría, pues esa gente no van a perder tiempo y a Claro, votar, al claro. menos que le den comida. Que va a ser un en los desconocido centros. para las grandes Claro, mayorías. entonces va a ser uno escogido que va a estar ahí Sí. y que va a tener que seguir con los parámetros que O le sea, va a pongan ser de algo, fuera. como tú dijiste ahorita, otra pantalla. Sí, porque- acomodativo. Claro, Acomodativo porque el país no tiene la capacidad para elegir uno y que ese uno haga algo diferente, Sí, si dependen precisamente de la ayuda económica y de ayuda social de fuera. Yo creo que aquí lo más importante es que el que pongan se lleve de los patrones internacionales, porque lo que es ahí no hay ningún orden. ¿eh? Sí, que lo guíen, por Dios, que lo guíen, que le digan, mira, esto es la forma de hacerlo y que también le pongan presión para crear unas relaciones que sean aceptables con República Dominicana y sus vecinos, que se Pero dejen no lo de hicieron esto. con Martelly, ¿eh? No lo hicieron con Martelly porque Martelly al final lo han tenido que aguantar porque no hay otro por el momento. Pero si ponen uno, le van a tener que obviamente leer la reglita Bueno, del juego. yo espero. Y yo espero que sí, porque no puede continuar la situación así. No, yo espero que estas elecciones para la República Dominicana traigan tranquilidad y paz. Tengo todavía la esperanza de que así sea, porque la verdad es que con Martelly no conseguimos nada. Fíjense todo lo que ha pasado desde el comercio binacional hasta este problema de
de las migraciones, no ha sido una persona con la cual dialogar, ni ponerse de acuerdo, ni trazar un plan. Yo espero, Bill, que con estas Esperemos elecciones se que logre haya algo. presión de las Naciones Unidas y demás y que cambien el enfoque. Y ojalá les vaya mejor a ellos mismos, porque Pero es que no pero le es que está yendo bien a ellos. Le van a tener que ir mejor, obviamente. Lo que pasa es que tienen que preocuparse más de la situación de Haití y de los haitianos que de ellos mismos como políticos, que se dejen de jugar un papel de víctima con caricón y demás, olvidando los intereses propios del pueblo que requieren una atención permanente de sus políticos y de los grandes intereses que hay en Haití para que el país progrese, porque si no van a seguir Claro, toda la vida. yo creo, así. Bill, que vivimos una época donde lo importante es los paradigmas, los modelos, cómo hacemos las cosas. Pues hay que hacer las cosas con una disciplina, que es lo que no tiene Haití. Y a nosotros también nos falta bastante, pero creo que nuestro país va caminando Sí. en ese sentido. Bueno, Bill, no nos queda más tiempo. Hemos dado así, a vuelo de pájaro, una visión bastante clara de lo que está pasando en Haití y qué se esperan de estas elecciones legislativas primero y las presidenciales en octubre, señores. Vamos a cruzar los dedos para que Haití pueda salir de este caos y nos toque un poquito de menos caos a nosotros y podamos ser partners. Sí, además, ¿sabe qué se me ocurre ya rápido? Que volvemos a este tema dentro de un mes o 2 meses, viendo Antes los de las resultados elecciones y vemos presidenciales. cómo Exacto. perfilamos y si lo que dijimos aquí hoy realmente ha sucedido Claro. o nos sorprende y tenemos un cambio muy positivo. Ojalá, qué que bueno sería. fabuloso. Vamos a dejarlos a Sería todos. una vez que uno dice, me alegro de haberme equivocado. Exactamente, vamos a dejarlo todo con esta tónica y nos despedimos de 5 días por hoy. Mañana tendremos un tema diferente y nuevo. Hasta mañana.